Las 8 de la mañana, 38 minutos, 8 de la mañana, 38 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es analista económico, editor de la publicación de Economía y Política Análisis Semanal y también es columnista de la revista Vistazo. Los saluda el periodista Alcides Montilla, está también conmigo mi compañero Julio Ayala y también el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza. Le recordamos a nuestros oyentes que esta entrevista deberá terminar a las 9 de la mañana en vista de que nuestro invitado tiene un compromiso a partir de esa hora, así que vamos a aprovechar al máximo la oportunidad y el tiempo que nos queda para hablar con el economista Acosta. Economista, el presidente Noboa ya ha anunciado en el tema de la focalización de los combustibles que probablemente a partir de del segundo semestre de este año va a haber una focalización a los subsidios y habló específicamente de una banda de precios en las gasolinas Extra y Ecopaís y que no va a revisarse el subsidio al diésel y al gas. ¿Completa la idea o le faltó todavía? Economista, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Escuchó la pregunta, don Alberto? Si me puede repetir la pregunta, que estaba Sí, un problema de comunicación. te decía que el presidente Noboa anunció ayer en Ecoavisa que va a haber una focalización de los subsidios con bandas de precios para las gasolinas Extra y Ecopaís, exceptuando al diésel y al gas, por cuanto pues este tema del subsidio representa 3.200 millones de dólares y que esta focalización parcial se va a aplicar a partir del segundo semestre de este año. ¿Está bien, está completa la propuesta o le faltó todavía, economista? Bueno, lamentablemente está dejando por fuera el principal rubro de combustible subsidiado, que es el diésel. Realmente la focalización tiene que darse en el diésel. Esa es la focalización importante, porque focalizar significa que el subsidio llegue a quien sí lo necesita. Y quien sí lo necesita es la población de menores de ingresos. El subsidio tiene que garantizarse para que no suba el costo del transporte masivo de los buses. Y eso implica el diésel. Estamos hablando de diésel, no estamos hablando de gasolinas. Quien tiene un vehículo ya no se puede considerar pobre en el Ecuador. Entonces, en las gasolinas simplemente hay que implementar una banda de precios, no cabe una focalización, cabe una banda de precios, que es una cosa muy distinta, no es focalizar. En cambio, en el diésel sí cabe una focalización y focalizar es crear una compensación en dinero, por ejemplo, a los transportistas de los buses, para que a pesar de que el precio del diésel suba en los surtidores, no se vean afectados y puedan seguir manteniendo precios reducidos. Entonces, yo creo que es una decisión, no es acertada, es una decisión parcial que no enfrenta el problema en su totalidad y debió haberse topado también y principalmente crear ese mecanismo para focalizar el combustible en el diésel. ¿Y qué otra medida le faltó para anunciar, Alberto? Bueno, no nos dijo ayer lo que solamente fue ciertas generalidades, es decir, van a focalizar con banda de precios. No mencionaron cuáles son los mecanismos para esa focalización. Lo que realmente hay que hacer es encontrar un mecanismo sencillo y ojalá que el gobierno lo haga de esa manera y es crear esa compensación. Se necesita compensar a quienes se quiere que no se vean afectados. Lo importante es crear esa compensación, porque en el gobierno de Lenín Moreno se introdujeron las bandas de precios, pero no se creó la compensación y ese fue el grave problema. El desafío ahora es que sí se cree esa compensación y esa compensación aplica especialmente, digamos, y aplica solamente en el caso del diésel, que ese es el grueso del subsidio, y que es el que tiene que, al final del día, estamos hablando que el subsidio del diésel, el subsidio el año pasado fue casi 2.000 millones de dólares solo en el diésel, y el subsidio total fue de 3.300. Entonces estamos hablando que de 3.300, 2.000 millones es en el diésel. Entonces, si deja por fuera el diésel, está dejando por fuera el grueso de la necesidad de focalizar subsidios y está beneficiando de manera irrestricta a quien no debería beneficiar. 8 de la mañana, 43 minutos. Continuamos esta entrevista con mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides.
Economista Alberto Acosta, mucho gusto de saludarlo. Pero dígame una cosa, usted que es un estudioso del tema de la economía, con las medidas que hasta el momento se están tomando, ¿realmente podemos decir que estamos salvando al país, que estamos pasando este bache de crisis económica, de crisis de seguridad, de crisis en la educación, de crisis en la salud, de crisis en el empleo? ¿Estaremos con estas medidas que se han tomado hasta el momento realmente dando ese gran salto? ¿O simple y llanamente los políticos ecuatorianos siempre están pensando a corto plazo en las próximas elecciones? Bueno, las medidas que se han adoptado hasta ahora son absolutamente parciales, insuficientes. Tenemos una crisis fiscal de gran magnitud, 5.700 millones de dólares de gasto en exceso, y todavía no se ha topado el gasto. Se está intentando nuevamente pasarle la cuenta a los ciudadanos, asegurando que es por el tema del combate a la inseguridad, pero en la propuesta tributaria que se envió a la Asamblea no hay las garantías necesarias para saber que ese dinero realmente va a ir a seguridad. Un estado que tiene atrasos por más de 4.000 millones de dólares, es muy probable que ese dinero, si se llega a aprobar la reforma que quiere el gobierno, la elevación del IVA, esos 1.300 millones adicionales, van a ir a esos atrasos. No va a alcanzar ni un centavo para la seguridad. Entonces, se necesita que el gobierno tiene que ya desplegar una política completa, aprovechar de su capital político, tiene un muy elevado capital político, tiene el respaldo ciudadano, 80% de aprobación no es poca cosa, pero tiene que ser utilizado para mejorar los problemas de fondo del país. El riesgo es que no tome los correctivos y entonces ese capital político igual se termine esfumando cuando la preocupación prioritaria de los ciudadanos ya no sea seguridad, sino que sea empleo. Eso le sucedió a Guillermo Lasso con la pandemia. Recordemos que en medio de la vacunación la popularidad de Lasso también se fue a las nubes, pero no le duró muchos meses. Se esfumó al tiempo cuando ya la preocupación principal de los ciudadanos no era la pandemia, porque ya se habían vacunado, y la preocupación era la falta de empleo. Entonces, Noboa tiene que aprovechar hoy con ese capital político para tomar los correctivos. Y los correctivos implican solucionar la crisis fiscal, pero la solución a la crisis fiscal no puede venir de simplemente pasarle la cuenta de los excesos a los ciudadanos. El Estado tiene que asumir parte del costo de esos excesos. Y eso implica reducir el gasto inútil, priorizar los gastos de lo importante, salud, educación, seguridad, pero eliminar lo demás, lo que no agrega valor. Hay muchísimo por reducir en el gasto del Estado. Implica focalizar subsidios a los combustibles, implica impulsar actividades que le generen ingresos al fisco. Petróleo y minería, dos actividades fundamentales para generar ingresos fiscales. Entonces, hay temas de fondo que hay que trabajar. Y por el lado productivo, no hay que olvidarse que la inversión es el motor del crecimiento económico y de la generación de empleo. Entonces, ¿qué tiene que hacer este momento? Es destrabar esa inversión, facilitar esos trámites que están detenidos. Tenemos proyectos gigantescos detenidos, proyectos de inversión, porque no se hace una consulta ambiental, proyectos de infraestructura, de petróleo, de minería, de turismo, todos estos proyectos grandes están detenidos simplemente porque el Estado no hace la consulta ambiental, que es su responsabilidad. Entonces, esos son los temas de fondo. Hay que mejorar el entorno para la inversión, seguir abriendo mercados. Es decir, el presidente tiene que desplegar toda una política pública para poder enfrentar los graves problemas del país, porque estamos de un año recesivo. Las ventas vienen cayendo ya 5 meses consecutivos y no podemos simplemente quedarnos pasivos esperando a ver cómo avanzan las cosas. El gobierno tiene que actuar de manera decidida y eso es lo que no hemos visto todavía. Economista, pero yo tengo una preocupación enorme porque hay tantas áreas con las que cual el gobierno puede obtener recursos y no se las enfoca, no se las enfrenta, no se toma decisiones. En un momento en que no tenemos ni para pagar los sueldos de la burocracia, hágame el favor, eso a mí particularmente me asusta cuando ya llegamos a un extremo de que no tenemos liquidez ni siquiera para pagar los sueldos. Chica, y que no tomemos medidas realmente importantes y que sigamos con pañitos tibios, poniéndole curita a un cáncer. Eso no puede ser, pues, economista. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué razón no se toman las medidas? Usted ha dicho muy bien, tiene el capital político, tiene la aceptación ciudadana. ¿Por qué razón no se toman? ¿Qué es que están pensando siempre en las próximas elecciones? Yo creo que lamentablemente lo que sucede es que no esperaban llegar al poder, no estaban totalmente preparados con un plan hecho, un plan claro. Tanto es así que lo que comienzan a hacer es distinto a lo que colocaron en el plan que redactaron y entregaron al CNE.
Entonces, eso ha traído demoras en la implementación porque poco a poco se van dando cuenta de la gravedad del problema. Recordemos que la primera reforma tributaria, el primer proyecto que le envió el gobierno a la Asamblea, se aprobó en 20 días, cumplió con su palabra de no elevar impuestos, pero era un proyecto muy poco ambicioso que definitivamente demostraba que no había claridad de la magnitud del problema. Y entonces vemos cómo gradualmente el gobierno comienza a darse cuenta, comienza a abrir los ojos a los problemas grandes que tiene el país. Y el problema es que el tiempo es corto. En pocos meses se va a acabar el gobierno y debería aprovechar, yo creo que tiene muchísimas ventajas. Una ventaja es ese elevadísimo capital político que le ha dado el conflicto armado interno. Y la otra ventaja es que tiene una asamblea, una alianza en la asamblea, y dentro de la asamblea hay incentivos para no bloquearle al gobierno, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. Ningún político, ningún grupo político quiere mostrarse como la piedra en el zapato, el que bloquea todo, porque eso no le ayuda a ganar votos. Entonces el gobierno tiene que aprovechar también esa buena coyuntura en la asamblea para poder tomar decisiones. Lo que tiene que tener cuidado, ojalá que no suceda, como usted menciona, que puede ser que suceda, y es que esté priorizando ya su reelección y que piense que sin tomar medidas difíciles va a garantizar su reelección. No es así. El capital político se esfuma rápidamente. Si no se toman las decisiones a tiempo, eso no garantiza que el capital político va a durar indefinidamente. Lo que garantiza es que cuando ya la preocupación ciudadana no sea la seguridad, cuando esa ya no sea la principal preocupación, va a volver la segunda preocupación, que es la falta de empleo, la falta de ingresos. Y entonces el capital político se le va a esfumar de la noche a la mañana, como le sucedió a Guillermo Lasso. Por eso es que no debe cometer los errores que se cometieron en el gobierno de Guillermo Lasso de posponer decisiones costosas para otro momento. No, las decisiones difíciles tienen que hacérselas en el momento de mayor popularidad. Ese es el momento para tomar esas decisiones, porque es más fácil conseguir el apoyo o el respaldo ciudadano cuando la población de manera general está apoyando al gobierno. Y en el caso de Novoa, este es el momento. Este momento tiene un apoyo muy fuerte. Tiene que aprovecharlo con cambios profundos que le permitan cosechar, ojalá en un corto plazo, cosechar de esos cambios que permitan impulsar la inversión y generar empleo, que eso es lo que al final del día les va a preocupar a los ciudadanos cuando pase ya esta gran angustia que tenemos por el tema de seguridad. Gracias. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Buenos días. Muy buenos días al licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra y por supuesto también a nuestro primer invitado, el economista Alberto Acosta Burneo. Vamos a aprovechar al máximo su presencia y antes de también darle el buenos días a la ingeniera Noemí Ceballos, decirles que es un grato, como siempre, momento y un placer estar compartiendo el panel aquí con el licenciado Julio Ayala Serra y el licenciado Alcides Ezequiel Montilla. 8:51. Alberto, una pregunta respecto a lo que acabas de manifestar. La situación de la caja fiscal, es decir, de la cuenta del Tesoro, cuando entregó el gobierno Guillermo Lasso, estaba en 190 y pico millones, ¿me equivoco? Sí. Sí, o sea, algo realmente muy bajo. Y hoy por hoy es en cuánto es el reporte que dice el Banco Central, porque el Banco Central da reportes, en cuánto está si es que ya se ha dado otra vez esa información en el mes de enero, el saldo de la cuenta única del Tesoro. El saldo de la cuenta de dólares, no tengo la cifra más actualizada, se mantiene saldos bajos, muy bajos, y eso es lo que está viéndose reflejado en este problema de liquidez que tiene el gobierno para poder pagar los sueldos. Por eso es que el gobierno ya ha dicho que en enero no va a poder pagar todos los sueldos, que su meta es pagar el 90% de los sueldos, porque la liquidez del fisco es escasa y necesita 700 millones de dólares al mes para cubrir la nómina estatal. Claro, imagínate, 1.400, 700 al mes, ya, ok, entendía la quincena, 700 millones al mes. Estamos hablando de, como bien dices tú, por encima de 8.000 millones al año. Una cosa, sin contar los décimos. Pues. Son 14 sueldos. Son 14 sueldos, entonces estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares de la nómina estatal. Increíble.
Increíble. Y entonces eso realmente es un grave problema. En otra época, y eso tú tienes toda la razón, ya hubieran salido la Frente Unitario de Trabajadores, el MPD, que ahora se llama Unidad Popular, los grupos sociales, etcétera, a protestar porque no hay dinero para los sueldos. Pero hoy por hoy, la gran preocupación de todos es la inseguridad. Esa es la primera preocupación y la enorme. Entonces, todos estamos claros de que sin seguridad no se puede generar ni bienestar, ni tranquilidad, ni trabajo, ni empleo. Lo que tú nos dices de la baja de las ventas en los últimos 5 meses es elocuente. Vamos con las preguntas de la ingeniera Noemí Ceballos, 8:53. Noemí, buenos días. Muy buenos días, Andrés. Buenos días, Alcides Julio. Buenos días, economista Acosta. Un gusto tenerlo aquí. Una pregunta. Hace un momento usted decía de que es importante que el gobierno no cometa los mismos errores del gobierno anterior y parte de eso es incentivar inversión extranjera. ¿Cómo hacia afuera nos ven inversionistas teniendo en cuenta de que reformas tributarias se las hace con el objetivo de reducir riesgo país, entiendo yo, no sé si esté equivocada, para mejorar y obtener financiamiento del exterior? Hoy tenemos una ley que se está discutiendo en la Asamblea en donde se pretende nuevamente incrementar tarifa, por ejemplo, el impuesto a salida de divisas. Se están creando contribuciones muy parecidas a las contribuciones del año 2016, desde mi punto de vista, con un ambiente muy diferente, porque en el 2016 teníamos el terremoto, con lo cual, pues, bueno, se genera una como sensación de querer ayudar a las zonas afectadas. Pero hoy se están incluyendo contribuciones incluso ya para profesionales, para personas naturales, que es lo que ha circulado el día de ayer. Se excluye esta devolución del IVA para sectores inmobiliarios, que era lo que se estaba creando en la ley anterior, y también al parecer no se deroga esta exención que se le quitó a los bancos por un año en la ley anterior, que yo vi que usted en su cuenta ex también tuiteó al respecto, sobre que el financiamiento iba a ser más caro para los bancos. ¿Cómo nos ven hacia afuera y cómo podría ser esto una situación que limita el que el inversionista venga al Ecuador? Gracias. Hay que estar muy claros que el mensaje que estamos dando al inversionista es que no somos capaces de hacer un manejo fiscal responsable. Una y otra vez el gasto se expande aceleradamente y vamos de crisis fiscal en crisis fiscal. El resultado es ahuyentar inversiones, porque el inversionista sabe y lo tiene muy claro. En un país que no maneja bien sus cuentas fiscales, hay una presión permanente por elevar impuestos. La pregunta es, ¿cuándo viene la siguiente reforma tributaria, que va a ser en 1 o 2 años? ¿Y a quién le va a caer? En la Asamblea, por ejemplo, discuten temas con dedicatoria. Dicen, le vamos a cobrar a la banca, a las farmacéuticas, a las mineras, etcétera. Entonces ya comienzan a ver a quién. Este tipo de políticas son muy poco serias y sobre todo ahuyentan a la inversión. Por ejemplo, para el caso puntual de la banca se plantea una cuasi confiscación de las utilidades, porque se está planteando que después de haber pagado participación de trabajadores, 25% de impuesto a la renta, 15% de participación de trabajadores, 25% de impuesto a la renta, paguen nuevamente 25% de impuesto a la renta. Eso significa que en conjunto sería alrededor del 52% de las utilidades brutas se va a llevar el Estado y los trabajadores. Eso es una cuasi confiscación. ¿Qué mensaje le damos al inversionista? Sabe que invierta en Colombia, en Perú, pero Ecuador no venga, porque en Ecuador las reglas cambian de la noche a la mañana y si usted le cae mal a los políticos, se van a inventar cualquier cosa para poder sacarle recursos. Entonces estamos haciendo muchísimo daño con estas reformas y con este mal manejo fiscal. Hay que entender que tenemos que devolverle sostenibilidad a las cuentas fiscales, pero eso no puede pasar por pasarle la cuenta a los ciudadanos. La sostenibilidad de las cuentas fiscales tiene que venir por el lado de un gasto sostenible. Solo el año pasado, el gasto corriente subió en 2.000 millones de dólares. ¿Cómo esperamos que alcancen los recursos a ese nivel de gasto? Necesitamos limitar el gasto. El gasto no puede crecer más allá de lo que crece los ingresos fiscales. Ese es el límite. Entonces, vamos a tener el resultado ahí sí de unas cuentas fiscales sostenibles, damos seguridad al inversionista, es un entorno predecible para el inversionista nacional y extranjero. Ese es todavía el gran desafío en el país.
¿por dónde se pudieran hacer recortes con el Estado? Porque se habla mucho de que no se puede, bueno, hay funcionarios que están con nombramientos y que es muy complicado desvincular, pero ¿qué otra cosa se pudiera hacer para reducir el gasto fiscal, el gasto del Estado? Bueno, la realidad es que existen muchos campos donde poder reducir, que evidentemente no es fácil, no, fácil no es, tiene un costo político, sí, pero para eso está el capital político. Hay una infinidad de instituciones públicas inútiles. Yo tengo aquí una lista con más de 60 instituciones públicas inútiles, entre empresas públicas, consejos, agencias, secretarías, institutos, corporaciones, consejos, etcétera, etcétera, tienen que ser eliminadas. Su eliminación, algunas se podrá hacer por decreto, otras se tienen que hacer vía cambios legales. Y ciertas funciones que sí son importantes pueden pasar a otras instituciones. Es una manera de racionalizar esta exuberancia burocrática del Estado. Por otro lado, hay los contratos ocasionales. No hay que renovar los contratos ocasionales, que ese es un mecanismo también para evitar que se incremente la nómina. Y de esa manera, al no renovar los contratos ocasionales, no hay costos de indemnizaciones, etcétera. Entonces, ahí no hay ese problema de esas limitantes. Entonces, no renovar contratos, poner límites al crecimiento de la nómina, y buscar un mecanismo, crear un mecanismo para reemplazar personal dentro del Estado a través de una bolsa de trabajo con funcionarios públicos. Es decir, que si una persona se jubila, no se reemplaza con alguien externa, una persona externa, sino con alguien dentro del Estado. De acuerdo. Muy bien, 9 de la mañana, 9 de la mañana. Le agradecemos mucho, pues, economista Alberto Acosta Burneo, por haber estado con nosotros. El compromiso era hasta las 9 de la mañana, según su pedido. Así que gracias por la entrevista y seguiremos conversando. Muchísimas gracias, siempre es un gusto.